Buenos días, mi nombre es Lady Medina, soy residente de infectología de primer año de la Universidad Nacional de Colombia y vamos a dar resolución al caso clínico número 11. Para colocarlos un poco en contexto, se trata de una paciente femenina de 54 años sin antecedentes patológicos conocidos, quien vive en un ambiente rural y consulta por dolor abdominal en cuadrante superior derecho de 8 días de evolución, pero que en su revisión por sistemas llama la atención pérdida de peso de 5 kilogramos asociados a diaforesis. En los estudios solicitados a la paciente le encuentran unas lesiones quísticas en la ecografía abdominal que después se caracterizan mejor con TAC y resonancia, por lo que inicialmente sospechan, dado grupo etario y antecedente familiar de un hijo con cáncer de colon, sospechan cistoadenocarcinoma y es llevada a cirugía. Una vez se hace la cirugía, el reporte de histopatología nos dice que la paciente tiene una equinococosis y luego por secuenciación molecular el diagnóstico etiológico es un Echinococcus bogayi. ¿Listo? Que es la principal causa etiológica de la equinococosis neotropical y va a ser el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Entonces, hay que saber que los equinococos son parásitos, son gusanos tipo platelminto, son cestos y hacen parte de la familia de aquellos que son más patógenos para los seres humanos, así como la misma familia de Taenia solium, y es la familia Tenidae. La palabra equinococo deriva del latín científico equinococcus, que a su vez deriva del griego equinos, que es erizo, y cocos, que es grano o semilla, y se refiere como tal al estadio larvario de una tenia que vive en el intestino de perros y otros mamíferos carnívoros. La equinococosis hace parte de una de las 17 enfermedades tropicales desatendidas y puede causar enfermedad grave y letal en humanos. Entonces, como bien dijimos, hace parte del filum Platelminthus, clase Eucestoda, orden Tenidae y familia Tenidae. El género como tal tiene 5 especies que han sido las aceptadas taxonómicamente. Una es Granulosus, que es la que ocasiona la presentación clínica de equinocosis quística y tiene distribución mundial. Multiloculares, que causa equinococosis alveolar y principalmente su distribución es en zona holárdica de Eurasia y, norte, y el norte de América del Norte. Seguimos con Echinococcus bogelli y Oligartrus, que son las causantes de la equinococosis neotropical y principalmente pues su distribución va a ser en Centro y Suramérica. E. bogelli es responsable de la presentación clínica poliquística, mientras que Oligartrus se asocia más a presentación uniquística. Y hay una nueva especie que es Echinococcus shiquicus, que si bien no se ha podido establecer su potencial zoonótico porque no se ha podido encontrar infección en humanos, y se comparte ecosistema con otras especies intermediarias, otros hospederos intermediarios de otros tipos de Echinococcus, por lo cual tiene ese potencial zoonótico. Entonces, en cuanto a la historia, realmente no ha sido fácil llegar como al diagnóstico de Echinococcus. Y la palabra hidátidos vino de que estos quistes, estas larvas, los metacestos, son quistes de tamaño variable y a menudo grandes que están llenas de líquido transparente. Quien dio esa primera definición fue Hipócrates, cuando describió lesiones quísticas en hígado que si se abrían a cavidad abdominal generaban la muerte en los pacientes, pues muy probablemente por reacción anafiláctica. Posteriormente, Galeno identificó que esas lesiones se daban no específicamente, sino principalmente en hígado y se presentaba en animales de sacrificio. Ya para 1679, Théophile Bonnet describió algunos casos que contenían indicios de pacientes con hidatidosis y hasta 1801 Carl Osmond Rudolphi acuñó el término de Echinococcus. Para 1852, von Siebold obtuvo experimentalmente a Echinococcus granulosus al administrar las larvas a hospederos definitivos, siguiendo el ejemplo del doctor Kunchenmeister, quien hizo la descripción de Taenia solium. Y ya después, una vez se obtuvieron los huevos, a partir de estos huéspedes definitivos, infectó cerdos y observó los metacestos, ¿sí? Pudiendo completar el ciclo de vida del parásito. Para 1901-1902, el doctor Posselt identificó una segunda especie, que fue Echinococcus multilocularis, y
Pues en cuanto a Sudamérica, pues nosotros, digamos que el desarrollo y la identificación de estas especies pues fue más tardío. Las primeras publicaciones se dieron a principios de 1900. El primero fue el doctor Marcelo Viñas, argentino, y otros autores, incluidos autores colombianos, describieron casos de hidatidosis. Sin embargo, para esa época había un parasitólogo francés, el doctor Debé, quien tenía mucho prestigio y dijo que todas las presentaciones clínicas que no fueran usuales de equinococosis eran secundarias a infección por equinococos granulosos. Sin embargo, el doctor Cidat, quien era veterinario, empezó a identificar especies diferentes de equinococcus, principalmente en zorros, y esto llevó a que cuando se notificó el primer caso humano de equinococosis poliquística en Panamá, se hicieran estudios adicionales y se describió una nueva especie que morfológicamente pues difiere tanto de equinococcus granulosos como multiloculares. Ya en 1979, el doctor de Alessandro, quien también es argentino, hizo unos estudios en varios mamíferos atrapados aquí en Colombia y confirmó que el huésped intermediario era la paca. Entonces, ¿qué es importante saber? Que este tipo de parásitos van a tener un ciclo de vida donde van a tener un hospedar definitivo y allí van a desarrollar su fase de adultos, que como característica es que su cuerpo o estróbila está segmentado en 3 o 4 proglótides. Las proglótides son las unidades reproductivas hermafroditas que van a tener diferente tipo de maduración y a partir de ellas se van a originar huevos fértiles. Los hospedadores intermediarios, como que son herbívoros y siempre son presas de los hospedadores que son carnívoros, debido a que hay una incompatibilidad entre el parásito y el huésped. Lo que se va a generar es una proliferación atípica de vesículas, pero por proliferación asexual. Una vez el hospedador definitivo caza a ese hospedador intermediario, se favorece que esta larva tenga su fase de adultos en el hospedador definitivo. Entonces, estas son los diferentes hospederos según la especie que tengamos de equinococosis. En este caso, pues como estamos hablando principalmente de la causante de neotropical, pues nos vamos a enfocar en Echinococcus vogeli y Echinococcus oligartrus. ¿Qué es importante? El Echinococcus vogeli tiene un ciclo silvestre y un ciclo domiciliario. En el ciclo silvestre vamos a observar que los perros de monte, que son estos, son unos perros pequeños, son el principal hospedero definitivo, y ellos cazan, su presa favorita son las pacas, ¿sí? O agutís, que también se conocen, son roedores grandes. Uno diría que eso no tendría mucha relevancia en la salud humana porque eso se da dentro de zonas boscosas, selvas, pero ¿qué sucede? Hay otro huésped que es definitivo y es el perro domiciliario. Entonces, uno de los factores de riesgo que tenemos son esos perros domiciliarios, sobre todo aquellos rurales, claramente, que tienen hábitos de caza. Entonces van y pues también pueden cazar pacas e infectarse. La otra forma que se ha visto es que muchos de estos animales son alimentados con vísceras que pueden estar contaminadas con los equinococcus, y una vez los seres humanos, digamos, tienen contacto por contaminación tanto de agua como de alimentos, pues se van a infectar y actúan como un hospedero intermediario. También algunos cazan este tipo de animales y como la larva se aloja en los tejidos, pues consumen completamente la larva y desarrollan la enfermedad. En el Echinococcus oligartrus, como pues también ya lo referenciamos, el ciclo silvestre y domiciliario aquí va a estar dado más por los felinos, felinos salvajes, y a nivel domiciliario el gato doméstico, pero en un ciclo pues muy similar. Estas son las formas adultas, que son las que nosotros pues no vamos a ver porque son las que tienen los hospederos definitivos, pero podemos ver que el adulto de Vogeli es el más largo de todos. ¿Listo? Es pues una de las características y es mucho más grande que el de Oligartrus, que es el que vemos aquí. Entre los factores de riesgo vamos a ver que lo tienen los agricultores, los cazadores, personas que caminan por el bosque o la selva, pacientes que ingieren huevos en los alimentos contaminados o que se alimentan de animales que ya contienen los quistes en sus tejidos. El periodo de incubación puede ser tan largo hasta de 50 años. De aquí radica la importancia de preguntar siempre a los pacientes dónde nacieron, de dónde vienen y pues las costumbres que han tenido.
pueden ser asintomáticos durante largos periodos y pues van a depender básicamente de la localización para la presencia de síntomas. Y se ha visto que la mortalidad más alta está asociada a Echinococcus bogelii hasta en un 29% de los pacientes. Entonces, en cuanto a la epidemiología, este fue un estudio que se hizo en 172 pacientes de diferentes países de Sudamérica y Centroamérica, y vemos que el mayor número lo aportó Brasil, seguido por Colombia y posteriormente por Argentina. Y el sitio anatómico más frecuentemente afectado es el hígado, ¿sí? Hasta en un 78% de los casos. Sin embargo, hay que saber que la equinococosis puede afectar el pulmón y afectar el tubo digestivo. De hecho, se han hecho reportes de pacientes que han tenido afectación del miocardio y de la órbita. Entonces, este es el perro de monte y como podemos ver, su distribución se da en gran parte de Sudamérica. ¿Sí? A nivel de Colombia, está en el norte de Colombia, de donde es la paciente perteneciente, los llanos orientales y zona del Amazonas, y va hasta el nororiente de Argentina. ¿Sí? La paca es este roedor que vemos acá que se caracteriza por estas manchas en su costado y su distribución es aún mayor. Entonces esto lo que va a favorecer es que el ciclo de vida del parásito esté perpetuado. Hay otro roedor que es el agutí, también conocido como ñeque, y es a veces de consumo humano también. Entonces pues todo esto favorece la infección. Respecto a la distribución de felinos salvajes, hay bastantes y como podemos ver, en zonas un poco más extensas que incluso los del perro salvaje. Ya en cuanto en epidemiología en Colombia, entonces, como bien dijimos en la parte de historia, el doctor de Alessandro, ellos recolectaron muestras de varios mamíferos que se tomaron principalmente acá en la zona de los llanos orientales y utilizando las larvas de origen humano y animal obtuvieron experimentalmente a Echinococcus bogelii en perros y no en gatos, ¿sí? Y ellos, pues, aquí se pudo establecer la relación con las pacas. Esto fue como el primer estudio que se reportó, se hizo como un reporte de casos de 14 pacientes, quienes las consideraciones iniciales fueron principalmente neoplásicas, a pesar de que, como podemos ver, las edades eran la mayoría pacientes muy jóvenes. La principal localización fue a nivel hepático y la presentación clínica fue poliquística. Si bien hay unas uniloculares en este momento, de pronto, pues para ese momento en que se hizo esta investigación, no se pudo establecer si la causa era Oligartrus y la mayoría de los pacientes tuvieron pérdida del seguimiento, entonces no hubo una manera como después poder confirmar la etiología. Esta diapositiva básicamente es para ver que en nuestro país se han hecho varias publicaciones, principalmente reportes de caso de infección por Echinococcus. Entonces, es una de las patologías que debemos tener en mente en el momento de abordar una lesión hepática, aparte en el contexto infeccioso de absceso hepático. ¿Listo? Para hablar de las características clínicas de la equinococosis poliquística, que es aquella causada por Bogelli, vamos a ver que se ha clasificado en 5 tipos que van del 1 al 5. El tipo 1 es el más frecuente, aproximadamente en 30% de los pacientes, y la afectación, la localización de las lesiones se va a nivel de hígado y abdomen. Los síntomas son inespecíficos, dolor abdominal, síntomas gastrointestinales, hay pérdida de peso marcado y puede haber o no fiebre. Es el más parecido a la paciente que desarrollamos el día de hoy. Los signos pueden ser masas palpables o no, y si hay masas pueden ser duras y redondeadas con presencia o no de dolor. Estas masas o están dentro del hígado o se encuentran conectadas al hígado. La tipo 2 es la siguiente en frecuencia, es alrededor de un 21%, es muy parecida al tipo 1. Lo que aquí hay es que adicional hay signos de compresión de la irrigación portal y o del sistema biliar, es decir, estos pacientes pueden presentar al examen clínico con ictericia, el 80% van a tener hepatomegalia, pueden tener esplenomegalia, signos de circulación de hipertensión portal, como varices esofágicas, la circulación colateral, y también pueden progresar a insuficiencia hepática y cirrosis biliar. Ya en cuanto a la tipo 3, que es
en esta de importancia es que no solamente afecta al hígado, sino que puede afectar la cavidad pleural. Muchos de estos pacientes van a venir acompañados de síntomas respiratorios, ¿sí? Y pueden tener también dolor torácico, tos, hemoptisis y simular una infección pulmonar bacteriana, además de que, obviamente, dada la localización, puede causar obstrucción del sistema biliar y generar ictericia. La tipo 4, aproximadamente se dan un 16% de los pacientes, como tal va a afectar el mesenterio, tanto el intestino grueso como delgado, y en menor porcentaje al estómago. Y los síntomas pueden ser tan inespecíficos como un dolor en mesogastro. Aquí de manera llamativa hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes, sobre todo estos de compromiso a nivel de mesenterio, al momento de ser abordados quirúrgicamente, se observa que hay adherencia a grandes vasos por la vecindad y muchos no pueden ser operados. Entonces, esto hace parte de las características de la tipo 4. Y en la tipo 5 ya estamos hablando, es mucho menos frecuente, solo un 4%, y aquí encontramos ya lesiones que son calcificadas, que se encuentran en hígado y pulmón y usualmente son de hallazgo incidental, suelen ser pacientes asintomáticos o tener episodios intermitentes de distensión abdominal. Ya para llegar al diagnóstico, pues vamos a ver que los exámenes generales realmente son muy inespecíficos, dependiendo qué localización tenga, pues podría tener alteración o no de la bioquímica hepática. Si la tiene, pues hay una elevación de la fosfatasa alcalina, transaminasas y bilirrubinas, y puede haber una disminución de la albúmina. En algunas ocasiones se podría observar pacientes con anemia asociada, y la eosinofilia es frecuente, pero si no está, digamos que no nos va a descartar el diagnóstico. Entonces se encuentra en un rango entre 9 y 28%, con un promedio de 21% de presentación. Acá la imagen es muy importante. La imagen y el abordaje inicial se hace con ecografía, que tiene una sensibilidad de un 90 o 95%, y una de las claves y características que tienen es que casi todas tienen una calcificación, así sea pequeña, periférica, en el 96% de los casos. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a hablar si estamos frente a enfermedad activa, a una enfermedad transicional, o si ya definitivamente es inactiva, y esto tiene repercusión en el tratamiento de los pacientes. Entonces, cuando vamos a hablar de una lesión quística, este pues sería el quiste hiatídico activo, suele ser unilocular, anecoico, la pared no es visible y es un estadio muy precoz en el cual yo tengo que hacer estudios adicionales porque tengo que descartar otro tipo de patologías. En el tipo 1 es unilocular, es uniformemente anecoico, y esta es una lesión que siempre se debe considerar como una infección activa. Puede o no haber signos del nevado. Esto se refiere a la presencia de ecos dentro del quiste, que usualmente son signos patognomónicos del quiste hiatídico. Ya en el 2, que también es activo, vamos a ver que este sí es multivesicular, usualmente tiene unas, esto se le llaman estructuras hijas. Entonces un quiste grande empieza a desarrollar quistes más pequeños adentro, es multiseptado, con esta morfología en panal de abeja o de algodón, con una pared que está bien definida. ¿Listo? Y usualmente es fértil. Ya en transicional, que es el estadio 3, el quiste tipo 3, vamos a ver que ahí se empieza la fase transicional, es decir, de degeneración del quiste, pero aquí aún puede estar activo. Usualmente puede ser unilocular con vesículas hijas, y se empieza a observar, esto que vemos acá es un desprendimiento de membranas que puede aparecer flotando. Es simplemente eso, el inicio de la involución del quiste. Y finalmente los otros dos tipos, que son el tipo 4, que ya está inactivo, el contenido es heterogéneo, y como vemos, nuestra paciente tenía varias morfologías de estos quistes, y el contenido puede ser tanto heterogéneo, hipoecoico e hiperecoico, y no tiene vesículas hijas. Ya para el 5, vamos a ver que, y si vemos acá y me creen, esto es una pared que está bien calcificada, y estos son quistes que usualmente pues son inactivos. ¿Qué puedo hacer yo? Apoyarme de imágenes adicionales, precisamente por el gran abanico que hay de impresiones diagnósticas con este tipo de pacientes. Entonces, la tomografía y la resonancia van a tener una sensibilidad entre un 95 a 100%. Estos son pues unas imágenes de cómo se verían los diferentes estadios del quiste, tanto en tomografía como en resonancia magnética. ¿Listo? Esto sería.
Las otras pruebas diagnósticas de las cuales nos podemos ayudar está pues la serología como tal. La muestra que uno podría utilizar sería el líquido diatídico total, ya haciendo el estudio como tal, la punción. Ella es la fuente antigénica de preferencia. Sin embargo, hay que tener en claro algo, y es que la formación de anticuerpos va a depender de la localización, es decir, aquellos quistes que sean pulmonares, en miocardio u oculares, por ejemplo, no van a hacer que haya una respuesta inmunológica suficiente para la formación de anticuerpos, es decir, esta es útil en el escenario del paciente con compromiso hepático y compromiso intestinal. Va a depender de la integridad del quiste y de la viabilidad de la larva, pues si ya está en estado degenerativo, pues los exámenes pueden ser negativos. Acá como tal, lo que se quiere evaluar son anticuerpos contra el antígeno 5 y el antígeno B. Pero como podemos ver, y el problema de estos estudios es que se hicieron en la década de los 70, los 80 y pues realmente su rendimiento diagnóstico pues no alcanza a ser lo suficientemente fuerte para ser como recomendado, y algunas de estas pruebas también pues son in-house, como esta ELISA, que sí tiene una adecuada sensibilidad y especificidad, aunque tiene reacción cruzada con cisticercosis, pero pues son pruebas in-house, ¿sí? No están establecidas ni hay pruebas comerciales como tal. Y está también la presencia de antígenos, pero que son basados en Echinococcus granulosos, y si podemos ver los rangos de sensibilidad y especificidad son muy altos. Bueno, en cuanto a la histopatología, este es el gol estándar para poder definir la etiología. ¿Qué problema hay acá? Si durante la cirugía yo no puedo recuperar el parásito, pues no puedo llegar al diagnóstico. Sin embargo, lo que se ha hecho siempre ha sido la morfometría de los ganchos rostelares. Como yo les mostré, el adulto el adulto de Echinococcus bogelii es el más grande, y también en su larva tiene el gancho más grande. Como podemos ver, los tamaños de estos es mayor para bogelii, seguido por oligartrus y finalmente por granulosus, que tiene un gancho que es muchísimo más pequeño. Sin embargo, pues dependemos del corte histológico que se haga. Y usualmente, y como sabemos, la histopatología también nos sirve para ver reacción tisular. Aquí lo que vemos, y esta línea delgada, es la pared de una lesión que es poliquística, y todo esto son eosinófilos muertos. Entonces, también a veces tal vez no podemos ver el parásito, pero ese tipo de reacciones, así como la reacción granulomatosa con histiocitos en empalizada, en el escenario clínico también adecuado, pues nos va a hacer considerar el diagnóstico de quiste hidatídico. Este es otro corte donde vamos a ver en una membrana laminada contorneada dentro del lumen de una larva madura, y esta, que es la otra imagen, la sección de una cápsula de cría típica de Echinococcus bogelii. Y miren, acá vemos también los ganchos. ¿Listo? Para el tratamiento, entonces, pues yo ya les expliqué previamente cómo se hacía la clasificación de los quistes, y vamos a ver que los activos son 1 y 2, transición 3, y cuando estamos frente a 1 y 2 es hialino o con membrana desprendida. En función también del tamaño, vamos a definir si el paciente hay que darle tratamiento antiparasitario oral o si toca hacer en conjunto tratamiento quirúrgico con antiparasitario oral. Entonces, para los hialinos, si son menores, si están entre 7, 5 o máximo 10, le doy tratamiento oral, y puedo considerar tratamiento percutáneo o cirugía si están por encima de este tamaño. Es muy similar para los tipo 2, ¿listo? Para los tipo 3, entonces, si son ya muy pequeños, yo puedo hacer un seguimiento cada 3 meses. El seguimiento se suele hacer con ecografía, al igual que el abordaje inicial. Puedo considerar, si es más grande, tratamiento con albendazol, o si ya es muy grande y es muy sintomático, pues el paciente debe ser llevado a cirugía. Asimismo, si los quistes son inactivos, que son heterogéneo y sólido tipo 4 o calcificado, hay que hacer seguimiento con ecografía, y siempre hay que estudiar diagnósticos diferenciales, pues que no se vaya a pasar por alto una patología neoplásica, por ejemplo. ¿Listo? Estas son las dosis. El tratamiento ideal es el albendazol, que se da en dosis de 10 a 15 miligramos por kilo día, y se suelen dar 4 ciclos de 30 días. ¿Qué tiene de ventaja respecto a los otros? Su tasa de éxito, que es alrededor del 80%, y que los cambios degenerativos de los quistes se empiezan a observar entre el primer y el tercer mes posterior al tratamiento. A diferencia de mebendazol, que la tasa de éxito va de un 50 a un 74%, y los cambios degenerativos
pueden tardarse hasta 6 meses. Se habla también de la asociación de praziquantel con albendazol y esto puede mejorar la tasa de éxito de estos pacientes. Estos pues son simplemente unas fotografías de ya estos quistes resecados. Este es de un caso fatal en quien se hace la necropsia y pues como podemos ver hay un reemplazo del tejido hepático por quistes de Echinococcus. Este es uno de mesenterio, donde se extraen múltiples quistes, y esta es una foto de un caso que hubo de compromiso miocárdico. Respecto al pronóstico, entonces, ¿qué pasa? La mortalidad es importante, es alta, por eso hay que pensar en el diagnóstico y alcanza a ser un 29%, que se puede dar por un accidente quirúrgico, es decir, si hay ruptura de estos quistes dentro de la cavidad abdominal por respuesta anafiláctica, o si durante el estudio, pues por algún motivo hay demoras y algún quiste se rompe, pues también puede haber mortalidad. Y la cirugía no complicada es el 45% de los casos, es decir, que el otro 55% se nos puede complicar. Entonces, los mensajes para llevar a casa respecto a la equinococosis es que la hidatidosis neotropical poliquística por Echinococcus vogelii es la hidatidosis de mayor relevancia en Colombia. Se debe considerar en pacientes que tienen lesiones quísticas hepáticas y tienen antecedentes epidemiológicos sugestivos. Los perros domésticos con hábitos de caza en zonas selváticas son posibles hospederos alternativos de relevancia en el ciclo de Echinococcus vogelii y por esto, y haciendo énfasis finalmente, hay que hacer un adecuado interrogatorio sobre los antecedentes de los pacientes para poder llegar a un diagnóstico lo más pronto posible y establecer una conducta adecuada en cada paciente. Mis agradecimientos al doctor Jorge Morcillo, al doctor Álvaro Facchini, quienes fueron parte de la atención de esta paciente y próximamente será publicado en una revista científica el caso de esta paciente. Gracias.